Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, pues ayer salió lo que viene siendo pues el dossier del bisonte. Si no lo habéis visto, pues tenéis el vídeo de qué habilidad va a tener, qué utilidad y demás. Y bueno, con la introducción del bisonte, pues otra mecánica más de Ark que se automatiza. O sea, es automática. No tendrás que ir tú a buscar lo que viene pues la leche para tus dragones en Ark. Y lleva pues casi todo. Casi todo ya te lo dan por hecho en Ark y antes esto no era así. Y Ark es un juego de supervivencia y cada vez es un juego menos de supervivencia. La verdad, ya parece otra cosa. O sea, ya no es supervivencia. Ark ya no es de supervivencia. Lo único que puedes sobrevivir es a los bosses, a los bichos cuando te persiguen y poco más. Ya no hay que ir a arriesgarse a buscar a X cosas. Así que en este vídeo vamos a valorar si esto es bueno o malo para el juego. Porque la verdad está siendo un poco automatizado todo. Y ya supervivencia casi nula. Así que gente, vamos a ver en este vídeo toda la historia de Ark, todo cómo ha pasado todo esto y por qué. Porque la verdad tiene su razón. Tiene su razón. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo, vamos a ver qué es lo que ha pasado con Ark. Y nada gente, vamos allá. Pero antes os quiero decir que os suscribáis para que así os enteréis de todo lo que pasa en Ark. También dejar un buen like para que así YouTube lo recomiende a más gente. Y también compartirlo con vuestra gente. Compartirlo. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. Dracaris. Y bueno gente, como he dicho en la introducción, pues Ark Survival Ascended lo están automatizando todo. Pero esto no empezó en Ark Ascended, también ya en Evolve tenemos algo que se hacía solito, ¿no? Y era lo que viene siendo pues la crianza. La crianza ya se está automatizando ya entera, ¿vale? En el Ascended ya lo tenemos porque tenemos el Marihuana y en Evolve se introdujo el Maywin, ¿no? Pero vamos más atrás, vamos mucho más atrás, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a empezar en Ark, ¿vale? Vamos a empezar en este 2015 que salió Ark Survival Evolved, ¿no? Salió pues ese 2 de junio, salió Ark Survival Evolved, fue un triunfo porque 84.000 personas lo probaron el primer día y fue triunfado. O sea, fue estupendo, ¿no? Pero mientras iba avanzando el tiempo, pues nos dimos cuenta que era un juego que necesitabas muchísimo tiempo para estar en el juego. O sea, era como tener una doble vida. Sí, Ark es tener una doble vida, ya que antes no existían las cryopods, no existía pues el Maywin, no existía la incubadora y tenías que estar tú todo el día en la base pues criando, dando improntas, eh, no sé, mirando los huevos para que no se mueran y muchas cosas, ¿no? O sea, era un juego que necesitabas tiempo, necesitabas estar ahí sí o si no, lo perdías todo. Las criaturas, los recursos, tu base, todo. O sea, si faltabas un día, pues se te moría todo. Pero hoy en día sigue pasando porque la comida todavía no está automatizada, todavía no. Pero los bebés sí están automatizados, no sé si es la palabra, está todo automatizado, ¿vale? Sobre la crianza. Solo falta que te dé la impronta el Marihuana o el Maywin, ¿no? Y bueno, eh, siguen pasando los años y llegó la Cryopod. Lo primero que llegó, la Cryopod. ¿Vale? La Cryopod fue genial cuando llegó porque con esto puedes parar tu crianza. O sea, te tienes que dormir, pues lo guardabas en la Cryopod. Porque antes de la Cryopod
No podías irte a dormir cuando sacabas una cría. No podías ni irte a dormir, ni ir a comer, ni a ducharte, no podías. Porque se te moría el bebé. Si no tenías a alguien, pues en la tribu, diciendo, por favor, cuídame la cría que ahora vengo, que voy a comer, o me voy a duchar, o me voy al baño, o me voy a dormir, no podías irte. Tenías que quedarte ahí. ¿Por qué? Porque las criaturas, todas en Ark, crecen por horas reales y días. Sobre todo el giganoto, que son 2 semanas. 2 semanas crean un giganoto. O sea, el huevo son 2 días que tienes que estar vigilando que no se enfríe, que no se caliente demasiado. Ahora pon una antorcha aquí, ahora pon un aire acondicionado. Vamos, era vigilar lo que viene siendo los huevos todo el día. Luego la cría, tienes que estar en bebé al menos hasta que llegue el 10%, dándole de comer en la mano. Si no, también se te muere. Es que, madre mía, es que era una tortura. Y no podías separarte de ella, porque a la mínima ya se te moría, sobre todo el giga. El giganoto es el que más. El giganoto es el primer bebé que se muere. ¿Por qué? Porque la comida le baja muy rápido. Y la vida luego ya ni te cuento. Vamos, es que era insoportable. Es que esos tiempos, quien aguantaba ahí era un crack. Yo en mi tribu de oficial, en el que estaba vigilando las crías, te juro que se quedó 2 días sin dormir para vigilar las criaturas. O sea, era increíble. O sea, tienes que sacrificar el sueño y tus cosas porque es que no podías. No podías irte. No podías irte porque se te morían las criaturas. Y hoy en día, pues esto pues ha cambiado. Las criopods son una salvación. Porque las criopods dices, hostia, he sacado la cría y me tengo que dormir. Bueno, no pasa nada, cojo una criopod, la meto en la crionevera y ya. Y ahí se queda. Ya cuando te despierte, la sacas de nuevo, le vuelves a dar de comer, ¿vale? Ok. Cuando sea la criopod, todo bien. La verdad, fue una salvación para aquella gente que se quedaba durmiendo. Bueno, se quedaba despierta sin poder dormir. Un paso positivo, la verdad. Es que Ark era una tortura antes de la criopod. Una tortura. Por eso yo apenas criaba. Antes de la criopod, yo no criaba nada, porque es que no podía. No podía quedarme. Era imposible. Vamos. Es que en oficial me decían, toma, quédate un dragón. Y yo, no, ahora no puedo. ¿Por qué? Porque no podía. O sea, tenía que tener la impronta yo. En oficial, la impronta se daba el que sacaba el huevo. O sea, que sacaba la cría del huevo. O del embrión. Claro, no puedes quedarte. Si no te puedes quedar, pues no podías. Era imposible. Así que bueno, pues pasaron los años, ya pues después de extinción, pues decían que no iban a sacar nada más, pero sí, sacaron Génesis. Génesis 1, allí que había. Bueno, en Génesis 1 no había nada de automatizar nada, ¿vale? Es que esto de Wildcard, lo de automatizar, no le gustaba nada, ¿vale? Al principio esto de Wildcard esto no le gustaba, pero se dieron cuenta que, bueno, que la gente, pues no son robots, ¿vale? No son robots la gente, o sea, no somos robots y no podemos estar sin dormir creando una criatura, o dándole de comer o demás. Y se les ocurrió la idea de meter en el Genesis 2 el Mewin. El Mewin es otra salvación, o sea, te salva de muchas, porque ya el Mewin puede dar de comer a los bebés. O sea, a los bebés. No te queda tú de la mano, no. Esto pones a Mewin la carne, le pones la automatización de comida y ya está. Y ya de ahí te olvidas. La verdad, qué salvación en Mewin. La verdad, es una salvación increíble. Y luego está la incubadora de huevos, que también es una salvación. O sea, es positivo. Este cambio es positivo. Porque no tienes que estar vigilando el huevo. Ya la incubadora lo incuba y cuando acaba está ahí el huevo. No se muere, no le pasa nada. Y tú puedes ir cuando quisieras abrir el huevo. Bueno, ya estaba.
Además, que la incubación era mucho más rápida. Es que es increíble. O sea, cuando salieron el Mewin y la incubadora, ya fue el total para la crianza. Vamos, lo mejor. Es lo mejor que ha salido. La crianza, porque es lo más tortuoso que hay en Ark. Para mí, lo más tortuoso es la crianza. La verdad, es una tortura criar en Ark. Es una tortura. Aún así, si quieres criaturas buenas, tienes que criar. Pero es una tortura. Una tortura infinita que te rompe la cabeza. Pero menos mal que está el Mewin y la incubadora. Al menos en el Volvet. Ahora hablaremos de Arsuel Ascended, que es donde más cosas han sacado. Bien, pasemos ya a Arsuel Ascended, ¿no? Iba a salir 2, pero no. Lo dejaron para más adelante. Mucha gente dice que nunca existió, pero en verdad sí existe. Pero ahí está. Está en desarrollo. Y bueno, Ark Ascended. Llegamos a Ark Ascended. Bien, ¿qué ha pasado en Ark Ascended? No, al principio, ¿qué pasó? Pues que quitaron todas las mecánicas estas, tanto la Cryopods, el Mewin, la incubadora, y empecemos de nuevo. Empecemos la rutina de nuevo. Y bueno, la gente no estaba preparada para esta, porque mucha gente vino cuando estaba todo esto, pues automatizado y todo, vinieron con Genesis 2, vieron que era fantástico, pero al pasar a Arsenal Ascended, mucha gente no estaba acostumbrada a criar sin Cryopods, ni Mewin, ni incubadora. ¿Qué pasaba? Que los servidores petaban de criaturas. O sea, llegaban al límite, 5000 criaturas entre todos los jugadores y colapsaban el servidor y nadie podía tamear, no podían hacer nada, ni criar, ni nada. ¿Qué pasó? Que al tiempo metieron otra vez las Cryopods porque era insostenible. O sea, la gente que venía ya sabía criar y demás y petaba los servidores. Y bueno, lo que viene siendo pues Studio Wildcard escuchó a la comunidad diciendo, vale, vamos a poner las Cryopods, pero van a ser de esta manera, ¿vale? Las cambiaron un poquito, sí, las cambiaron un poquito para el PvP. Pero ahora las Cryopods salvaron un poquito a su Ascended, ¿vale? Pero aún así no estaban contentas la comunidad. Faltaba lo que viene siendo pues el Mewin y la incubadora. Bien, sacaron el Vault Stage de Aberration. ¿Qué es lo que sacaron aquí, no? Pues sacaron la incubadora de embriones. Ya sabéis, la incubadora de embriones, que esta pues te cría lo que viene siendo los embriones de los mamíferos. La verdad, otra genialidad. Porque esperar el parto de la criatura hembra, a veces te pasaba y dices, hostia, la criatura que ha nacido, ¿dónde está? Ha muerto. Vale. Pues ahora con esto, pues con la pistola de gen más la incubadora de embriones, pues con esto, pues fácil, ¿no? Ahora ya puedes meter el embrión, lo que viene siendo pues a la incubadora esta. Ya no se te mueren las crías y todo genial. ¿Vale? Ahí la gente pues ya dijo, wow, ya al menos los embriones ya los tenemos, ¿no? Pero ¿qué faltaba? La de huevo. Que bueno, que la de huevos hasta Genesis 2 no íbamos a tenerla, igual que el Mewin, no íbamos a tenerlo lo que viene siendo pues hasta que saliera Genesis 2. Pero claro, ¿cuánto falta para Genesis 2? Más de un año. Más de un año falta, o un año y medio. Puede faltar todavía, ¿no? Así que Studio Wildcard, cuando salió Astraeos, pues sacó lo que viene siendo el Maiwana. ¿Vale? Ya tenemos un Mewin. Pero llamarlo Maiwana, es diferente estética, pero hace lo mismo que el Mewin. Genialidad. La verdad, genialidad. Ahí Studio Wildcard estuvo bien. ¿Vale? Porque se ve que nos escuchan. Y metieron lo que viene siendo pues el Mewin, pero disfrazado de Maiwana. Porque es lo mismo. Vamos, es que es la misma criatura, pero disfrazada, ¿no? Pero no pasa nada, hace lo mismo. Con que haga lo mismo es suficiente, da igual. Como se llame o como sea. Mientras críe a las criaturas, genial. Guay. Guay. Para mí guay. O sea, punto positivo. O sea, la crianza que es lo más tortuoso. Es lo más tortuoso que hay.
Y bien, ahora ya pues con lo último que va a salir, que ya salió el mes que viene, si es que todo llega el mes que viene, pues introducen la incubadora de huevos adelantando la de Genesis 2. O sea, ya tenemos dos cosas adelantadas de Genesis 2, que es el MyWin y la incubadora de huevos. Genial. Esto es genial. No tenemos que esperar un año y pico para tener la incubadora de huevos. Y la gente esto lo agradece muchísimo, porque es lo que pedía. O sea, la gente pedía la incubadora de huevos. Toma, aquí la tienes. Pues vale, ya tenemos la incubadora de huevos. Genial, todo eso es genial. Para la crianza es genial. O sea, ya tenemos las criopods, el Mewin y la incubadora. Igual que en el Evolved. Ya no hay excusa. Bien, y ahora con el bisonte pues hay otra cosa más. Sí, sabéis que los Wyverns pues necesitan leche de bebé hasta que crecen, ¿no? Hasta que crecen. Pues bien, esta mecánica de ir a buscar leche a la grieta de los Wyverns se ha acabado con esto. ¿Por qué? Porque ha salido el bisonte. Y el bisonte pues te da la leche para los Wyverns y para más cosas, que seguramente te dará recetas, a lo mejor creas un queso que te da pues beneficios, lo vete a saber. ¿Vale? Ya veremos cuando salga el bisonte a ver qué es lo que hace, ¿no? Sobre todo la hembra. El macho no, el macho es para luchar, pero la hembra es para esto. Para hacer leche y para hacer otras cosas. Bien, pero tampoco lo veía tan necesario esto de meter lo que viene siendo pues que te hagan leche automáticamente una criatura. Pero bueno, ahí está. Es una leche que alimentará a los Wyverns y a otras criaturas. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Pues que Arthur Ascended se está volviendo demasiado fácil. Es que te están dando todo por hecho ya. O sea, ya qué es lo que te falta que te automicen. Pues el farmeo, ir a también a criaturas y también lo que viene siendo que te den la impronta a las criaturas. Es lo único que falta para la crianza, que te dé impronta, es lo único. O sea, ya lo único que falta es esto. Cambiarte las criaturas, que te den comida y la impronta. Y ya todo será automatizado. Todo será automatizado. Pero el farmeo es la parte principal de un survival. Pero también la supervivencia es importante. Claro, porque ahora si no puedes ir a por leche, ¿qué supervivencia hay de esto? De crearte un buen Wyvern con leche y demás. Ya no hay supervivencia aquí. O sea, con los dragones, lo único que puedes hacer ya es, cuando salga el bisonte, es ir a buscar huevos. Es lo único. Es lo único. La leche ya no te tienes que preocupar. ¿Qué pasa ahora con los alfa? ¿Por qué van a salir? ¿Para qué van a salir? Para los guantes y el trofeo. Y ya. Es lo único. Pobrecitos. Ya no van a ser útiles estos. Las hembras tampoco no irá a nadie a dormirlas. Estarán ahí para siempre. Solamente irán a buscar huevos. Es lo único. Ya está. Pero bueno, yo la verdad me alegro porque yo, aunque ya voy a por leche, ¿vale? Porque tengo un truco para tirar los Wyverns. Yo voy a por leche igualmente, o sea, yo esto no me quejo, pero igualmente yo voy a por leche, o sea, yo voy a por leche sin quejarme, o sea, coges un buen rifle, un buen arco, duermes a la hembra y ya, o matas a un alfa y ya tienes leche, ¿no? Era fácil, en verdad. Si tenías las cosas que de esto, era fácil. Ahora, como ha venido mucha gente nueva, claro, pues vamos a poner esta mecánica en el bisonte para que la gente pues lo tenga más fácil, ¿no? Y bueno, yo la verdad, esto de que se automatice todo, yo lo veo bien, por una parte. Lo veo bien por una parte. ¿Por qué? Porque te ahorras tiempo. Hay mucha gente que ya no tiene tanto tiempo para pasarse en el juego, o sea, para pasarse todo el día en el juego, haciendo cosas. Así que está bien. Yo le doy el punto bueno, le doy el punto bueno. Pero si optimizan ya lo que viene siendo el farmeo, la impronta y demás, ¿qué te queda por hacer en el juego? O sea, ya solamente entrarás
a mirar un poquito tus criaturas, a ver cómo van las cosas y ya. O sea, no tengo que atomizarlo todo, porque aún faltan cositas por salir para Génesis y a los Colony. Y esperemos que no atomicen estas cosas, ¿vale? Estas cosas que no las toquen. O sea, la impronta, el farmeo y buscar comida y demás y tamear, esto que no lo atomicen. O sea, si no el juego lo hace todo automáticamente. O sea, tú te quedas de vasos cruzados en tu base y se hace todo. No, hombre, no. Lo que hay que hacer es esto, ¿no? Además, que también te hacen los kibis hasta solos. O sea, tú temes una criatura, por ejemplo un Yutiranus, y ya te da el kibel máximo. Y optituras en nuestra máquina. O sea, otra cosa que también han puesto, que salgan los kibels solitos. Ya no hace falta ni mirar recetas, ni coger los ingredientes, tampoco hace huerto, ¿para qué? Si ya los kibels los hace solo. Aunque bueno, el huerto lo puedes usar, por ejemplo, para hacer los pasteles y poco más. Y alguna receta más, o sea, poco más. O sea, los kibbles, que es lo más importante, vaya a tamear, pues ya te los hacen solitos la máquina, titulando unas criaturas. O sea, Arsuela se está volviendo todo muy fácil. ¿Que te ahorras tiempo? Sí, es el punto positivo. Pero lo están haciendo demasiado fácil. Cada vez el juego es más fácil y ya no hay ese ambiente de suspense, de temer a algo, ¿no? O sea, ya no, algo no funciona. Algo no está funcionando aquí. O sea, ya ese miedo de a buscar algo ya no existe en Ark. En Ark Ascended esto ya no existe porque ya lo tienes todo. Te lo están haciendo todo a bandeja de plata. Y todo esto en verdad va a tener consecuencias. O sea, pero el tiempo está bien. La crianza es lo único obvio que veo bien. Lo demás, no. Lo demás no lo veo tan bien. Porque la verdad, pues es algo que eran mecánicas que daban al juego, ¿no? La crianza es lo único. Lo único que veo bien. Que es atomice. Menos la impronta, ¿vale? O sea, todo está bien. La crianza está bien. Pero es que lo que es el factor juego, supervivencia, ya no hay. Ya no hay supervivencia. Ark ha suprimido la supervivencia. Ya no es un juego de sobrevivir. Es ya de chill. O sea, ya no hay nada de supervivencia. Dime que Ark lo considero el mejor juego de supervivencia hasta la historia. O sea, no hay ninguno mejor que Ark. No hay ningún juego de supervivencia mejor que Ark. Pero ahora, supervivencia es nula. Cada vez hay menos supervivencia. Vamos, ya no eres ni superviviente, eres una persona normal. O sea, con tanta modernidad, pues Ark se está quedando en un juego para aquella gente que no tiene tiempo también. O sea, no tienes tiempo, pues para ti será bien. Pero si tienes tiempo, pues claro, te vas a aburrir mucho más. Vas a aburrir mucho más el juego, o sea, porque te vas a hacer todo solo. O sea, cada vez las cosas son solas. Así que ahí lo dejo. O sea, cada vez vamos a que el juego lo haga todo solo. No hace falta que juegues tú, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro. Esperemos que no automicen ya todo, ¿vale? Pero esto de los Wyverns, o sea, de buscar leche, se acabó. Ya no hay supervivencia ninguna sobre los dragones. Ya está. Se ha acabado, o sea, lo que más teme a la gente ya, ahí está. Así que nada, gente, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué os parece Ark Survival Ascended de hoy en día? No sé, ¿lo veis bien? ¿Veis esto que automicen todo? ¿O solamente queríais la crianza y ya? Que es lo más tortuoso. ¿Qué es lo más tortuoso? La crianza. Así que bueno, veremos a ver si en un futuro nos también sacan algo para los tameos. O sea, que te duren menos. O sea, te meten una poción para que le baje la comida entera. Como son los mods. Los mods es otra cosa. Pero si es oficial, una poción que le dé más hambre al dinosaurio y que puedas tamearlo antes.
Porque es lo único que falta también. Que los tameos son rápidos. Porque en oficiales, cuidadito con los tameos también. Que son horas, Un red 150 a 5 horas, Tamearlo. O sea, lo duermes, pues a partir de ahí 5 horas. Para que coma y demás. Tiene un por 2 y demás, claro. Y es por uno, te está 5 horas, 5 horas también un red 150. Y un giganoto ya ni te cuento. Así que bueno, cada vez hay menos supervivencia. Lo único que veo bueno es esto de aquí, como he dicho. Lo demás, no. Bueno, hay que bajar un poquito también las horas de tameo. Es lo único. Un poquito, ¿vale? O sea, esto del tameo, fijo que van a meter algo para tamear más rápido. Ya salió el murciélago, el Desmodus. Creo que en este elixir, que te da un 30% a la criatura tameada. Veremos a ver si nos meten algo ahora también. Algo que te dé más de 30%, o sea, cuidadito. Veremos a ver qué pasa. Así que gente, más que nada que añadir, era lo único que quería decir. Sí, es un vídeo largo, lo sé, pero te tenía que explicar todo bien, para que lo entendáis. Así que gente, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros, si lo veis bien o no, y si pensáis meter alguna mecánica más para ser más fácil. No sé, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Así que gente, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Si os ha gustado, sabéis dejar en buen like, favoritos, suscribiros, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.